Esto es más informal, así que vamos a arrancar por esto. ¿Escuchaste las declaraciones de Beto Amiel ayer? Las que se No, dieron por la radio. no. Alguien me comentó, pero no. Beto termina diciendo que la deuda de la AFIP, que te habían querido indicar a vos, no era tuya, sino que era una carga que tenía el municipio con la gestión de Edela, que a lo largo de un año y medio no habían pagado. ¿Qué pensás de eso? Que es así, tiene razón Amiel. Lo que pasa es que armaron toda una fantasía con el tema del traspaso, entre ellos los medios y algunos concejales que eran teóricamente compañeros, pero jugaban de opositores, que habían armado una maraña de situaciones, de comentarios, de rumores que no eran ciertos y que vos no podías ir todos los días desmentir las cosas que decían. Nosotros dijimos, al tiempo esto se va a acomodar, al tiempo se va a ordenar y la verdad va a aparecer. Nosotros dejamos una deuda en su momento que eran 50 millones de pesos, pero tiene que ver con que el arqueo se hace al 11 de diciembre. Al 11 de diciembre se debía una cantidad de plata. Esa plata al 31 de diciembre, vence el 31, lo pagás en febrero o en marzo. Llámese del AP, SEAMSE, aporte jubilatorio, seguros de todos los vehículos, seguros de personal, la iluminación del AP, todo lo que vos tenés como deuda de proveedores corrientes, que son las deudas de proveedores, a los proveedores pagamos nosotros a los 3-4 meses. Claro. Entonces, el 11 de diciembre se debía por documentación, por remito o por factura, una cantidad de dinero, X. Pero que era el 10% normal del presupuesto. El 10%, que es normal y es un municipio andando, porque además estábamos haciendo cosas importantes. Un municipio andando, tenía el 10% en ese momento. El Consejo Deliberante, los mismos concejales que me rechazan el tema porque decían que debíamos 50 millones de pesos, que era mucho, el 10%, ellos tenían el 20, que era el 18 o el 20 y se aprueban. Se aprueban al Consejo Deliberante, le aprueban la rendición de cuenta de gasto con un 20% de déficit de lo presupuestado. En esa época, 18-20%. La excusa era, lo que dijo el presidente en su momento, es que no se habían contemplado los aumentos de sueldo. Y nosotros sí. Y a nosotros nos pasó exactamente lo mismo. Cuando vos cerrás el presupuesto en octubre, después tenés paritaria, tenés aumento, eso no está contemplado. Pero bien, digo, creo que son cosas así. Nosotros antes de irnos, en ese momento, dejamos alrededor de 30 millones de pesos, más o menos, o algo así, que era de las viviendas de acá, del barrio del asentamiento de San José. Exactamente. La reconversión, había 30 millones que se depositaron en noviembre, más o menos. Cuando yo me iba. Ese dinero queda, se usa, después lo devolvés, pero quiere decir que tuvieron un crédito de 30 millones de pesos. No está. Y además de la deuda que tienen hoy, que no tengo ni idea, porque esto de la pandemia ha tapado un montón de situaciones, creo que no es importante, no es noticia el analizar estas cosas, salvo las que son correctas y como las que son palmarias, porque vos podés decir un montón de cosas, pero tenés que demostrar. Y todavía estoy buscando la casa que decían que tenía en la isla, ¿no? Algún lago subía, que era nada menos que el relleno que se había hecho para armar un lugar de campamentismo y deporte para la escuela de la isla. Cedida al CEF, nosotros se la cedimos al CEF, en su momento, para que haga todas las actividades que tenían los profes en ese lugar. Y era un manchón así porque estaba toda la arena del refulado del río para poder dragar, cuando se dragó, para que traer los barcos. ¿Qué es lo que más te afectó de la gestión? No, estaba con mucha pasión y con mucha alegría. Creo que el tema es que cuando nosotros llegamos con toda la expectativa de hacer cosas que en algún momento y el contexto no permitía que se hagan. Y no tiene que ver, porque yo no soy de criticar ni meterme para atrás ni una historia. Pero sí había un modelo de gestión que estaba agotado. Y que con Néstor aprovechamos la gran oportunidad que la distribución de la riqueza, esa gran oportunidad que le dio no solamente a los municipios, integrar a la gente, a los que no tenían jubilación, a los jóvenes, a los discapacitados, a los que tenían HIV, infinidad de cosas, como vacunas, obra pública, escuelas, hospitales. Pues fíjate que en el 2015 había 3 hospitales para abrir, y por no nombrarle Vidal el personal, no se nombró la gente, esos 3 hospitales que hoy sí están en funcionamiento y siempre corriendo atrás, que ya podrían estar andando bien, el de La Matanza, el de Berazategui y el del Pato, creo que era en el cruce, 3 hospitales importantísimos, estaban hechos, estaban hablando de ciertos hospitales y hablaban de la educación con universidades en todo el país, y acá no se pudo cuidar la escuela agraria, que estaba llave en mano, estaba terminada, por no poner un sereno para cuidar hasta que se pongan
las condiciones para habilitar. Estaba lista, la obra estaba terminada, ya estaba todo terminado y bien. Pero bueno, parecía ser que no querían inaugurar una obra que habíamos hecho nosotros, como tantas otras que pasaron. Lo que te indigna es cuando en la política, cuando se deja la política y por la necesidad de ser, no propones, dejás ese tema de no proponer y te pones a criticar, que todo lo que no se hace es porque está mal, después armás un equipo de gente para constantemente criticar y ensuciar, y eso fue lo que estuvo pasando, ¿no? Que me parece que con ese tema juega en contra, porque de tanto bajarle la caña a los compañeros terminás siendo vos parte de lo mismo, porque si decís que sos peronista tenés que estar ahí, las discusiones se tienen que dar, y la verdad que nosotros nos hemos ido con un equipo de gente de la manera más tranquila, sin problema, un municipio de funcionamiento, con muchas obras que eran impensadas, haber comprado sin plata, pagando los mejores sueldos de la provincia, pagando el último día del mes, haber comprado Montevideo y 15, haber comprado el galpón de 122 y 66 para la delegación, no habernos quedado con el Hospital de la Carne, que era un tema de muletilla de todas las campañas que se debería hacer. Nosotros lo hicimos. Fuimos, nos quedamos con el hospital sin pagar un solo peso, con un trabajo extraordinario del secretario de Gobierno Guillermo Villaco, el doctor Hernández, una estrategia bien planteada y nos quedamos con eso, por supuesto, de haber hablado mucho con los dirigentes de la carne, y ese hospital cedido a la universidad se transformó en un lugar de estudio y tenemos la universidad dentro de Berisso, haber terminado el campus, haber armado, hoy paso y estoy viendo, una vez que fui a La Plata hace poquito, cuando estoy saliendo, al lado de Tec Plata, que es otra, ITEC, perdón, ITEC, Tec Plata es el puerto, ITEC es la que al lado está el bosque que se está haciendo, que tiene que ver con una propuesta que se había armado con que el bosque de La Plata, el bosque Martín Rodríguez de Ensenada, que son la plantación ahí cerca del estado de los eucaliptos, están los eucaliptos, todo eso que Mario lo dejó muy lindo, un parque nuestro propio, con un lago, con todas las actividades, con todas las facultades trabajando, se está haciendo ahora ahí, así como hicimos las casas ayudamos a hacer las casas de Atul, ver el puerto y la salida y ver la 66 y ver el terraplén, que era una obra maravillosa, haber venido el presidente, las veces que vinieron los presidentes acá, vino Néstor, vino Cristina, vino De Vido, vino Felipe, vino Scioli, siempre a traer algo. Porque teníamos un armado político muy interesante, muy fuerte, y que eso nos permitía exigir en muchos lugares una deuda pendiente, como lo dijo una vez Néstor, que con Berisso había una deuda pendiente, nosotros la fuimos a reclamar, tanto en el orden nacional como en el orden provincial. Y sin plata, ¿no? Con las tasas de los vecinos, que por eso no puede juntar en la basura, hemos logrado todo ese tipo de, además de tener ampliado los gimnasios, haber tenido equinoterapia y haber armado talleres y prevención y haber armado todo el tema de la fiesta del vino y jerarquizar la fiesta del inmigrante. Había que tener vocación para todo eso, muchas ganas de sacrificarte y embromarte. Por supuesto están aquellos que siempre se haría mejor, ¿no? Pero durante mucho tiempo los que opinaban de cómo hacerlo no supieron, los que tuvieron la oportunidad. ¿Y cómo hizo Miguel Esac para mantener una ciudad que realmente no tiene un desarrollo productivo, un desarrollo industrial, digo, ¿no? Como para sostenerse en el tiempo? Porque tuviste 12 años, Quique. Nosotros pusimos objetivos que tenían que ver con la fortaleza que tenía la ciudad. Y cuando digo tuviste 12 años, vale el reconocimiento, hay que estar 12 años, ¿eh? 12 años y la última elección en el 2011 ganamos por muchísimos votos. Pero tiene que ver con el modelo, la gente le apostó al modelo de Néstor y de Cristina. Yo estoy convencido que después de Perón y Eva Perón, los mejores discípulos del peronismo fueron Néstor y Cristina. Durante muchos años, hubo 12 años donde muchos dirigentes que se decían peronistas estuvieron callados, jamás una movilización, jamás acompañar, con nada. Nosotros íbamos a acompañar contra la 125, contra temas que eran difíciles, contra la ley de medios. Nosotros estuvimos en todas esas movidas porque creíamos que había un modelo distinto, que el anterior de pedir permiso a la sociedad rural o a Clarín para hacer algo, estaba acabado. Los peronistas genuflexos, eso que está todo bien, pero se recuestan sobre el lado de la embajada. Esa pelea la dio Perón, cuando era el Perón Obrade, ¿no? La embajada de Estados Unidos como colonia en nosotros, y la soberanía que planteó Perón de lo político, económico, practicar justicia social. Eso les molesta cuando se habló del 50-50, 50 y 50, 50 para el empresario y 50 para los trabajadores. Lo escuché en esto y he hablado varias veces con él. En San Vicente fue el último discurso, donde iba por eso. Y el ir por eso es a las grandes corporaciones, a los que tienen todo el dinero, a los que manejan los recursos del país desde afuera, sentados en otros lugares,
inmunes a todas estas cosas que están pasando, fuera de todos los conflictos sociales. Esos muchachos creo que les molestaba, pero profundamente. Vos fijate que Cristina gana con el 54% y en marzo planteaban casi un golpe de Estado. Hoy mismo se está hablando de situaciones, porque son los que escuchan. Si vos estás en un ambiente donde la necedad es lo cotidiano, donde la bronca, decís, ¿cómo es que, dice, con la historia de que viene el comunismo o como Venezuela? Viste que nos quiere llevar un país como Venezuela. País como Venezuela no iba a llevar Macri, porque iba a disgregar a la sociedad, iba a disgregar a la familia, no le hubiera importado si era reelecto profundizar el cambio, y eso significaba que todo el mundo cobraba $300 o 200, $300 por mes, una clase alta muy rica y poderosa con fuerzas armadas fuertes, poderosas. Fuertes, con compromiso económico y político sobre los grupos de poder, en este caso, que son los dueños de los campos, los verdaderos dueños de los campos y de los recursos nuestros. No solamente de los campos, sino que también hoy la tecnología, el tema de las comunicaciones, lo están manejando ellos, todo manejan. El litio lo quiere manejar, YPF lo quiere manejar. Yo participé de los momentos más lindos de mi vida. El hecho de ir a la Cámara de Diputados de la Nación, que esté Julián Domínguez y me llame, que en la orquesta escuela, que empezamos con 15 instrumentos económicos en la escuela 25, que se transformara en un orgullo para la ciudad y exportábamos chicos, y hoy hay chicos que han recorrido el mundo de los asentamientos, de los lugares más humildes, de casas que tenían letrina en el fondo, no tenían mamá y papá, encontraron en la música y el instrumento un lugar de salida. Con poquito lo hicimos y terminamos con 700 chicos y con la orquesta escuela tocando el himno nacional en el Congreso de la Nación, nada más ni nada menos, cuando se recuperó YPF. Digo, esas cosas que te dan chucho de frío y decís, pucha, fui protagonista de esa historia. Y claro que te da situaciones. Por eso cuando el bastardeo de otros impotentes que querían llegar a los lugares donde estábamos nosotros, no sé si era para transformarle la vida de la gente. Ojalá hubiera sido eso. Ojalá hubiera sido que nosotros queremos llegar porque vamos a hacer las cosas mucho mejor. Entonces estaría bárbaro que sea eso y que la gente les crea. Ahora, cuando vos, al mejor estilo Durán Barba, atacás a un compañero que es borracho, que vende droga, que esto, que el otro, que vive en tal lado, que está separado, que todo lo que se te ocurra, que por ahí se miraron en un espejo unos cuantos, utilizan esos recursos. No es más ni menos que atacar a la política. La política se discute, porque después aparecen los emergentes de la no política. Y lo tenés a Macri. Porque si empezamos a analizar... Hablábamos el otro día esto, que después de la no política... La no política aparecen los emergentes. Berizonedela, Tobledela había perdido su identidad y estaba con De Narváez, estuvo con el Colorado de Narváez, después estaba con el que aparezca, con tal de subir un rango más o estar en otro lugar. Y cuando se encontraron con la intendencia, después que la gente no quiso probar otra cosa, como pasó con Macri, qué bien que estábamos cuando estábamos mal, después terminamos diciendo, ¿viste? Terminan muchos diciendo, ¿no? Porque creían que estos que vendían más iban a ver mejor. Y vos te das cuenta que al final fue una inoperancia total, un descrédito para la política, esto es la no política, y no era ni más ni menos el brazo ejecutor de las políticas económicas de un país que utilizó las Fuerzas Armadas para implementar el mismo sistema, esta vez con la democracia de los votos. Entonces, te sentías un poco impotente con mucha bronca, ¿viste? Quiere decir que nos faltó mucho más tiempo militando, mucho más tiempo concientizando a la gente de que cada vivienda que hacíamos, cada pavimento que hacíamos, las orquestas, los productores, los discapacitados, o una plaza, o el puerto, o la posibilidad de tener YPF, o las enfermeras profesionales que están estudiando en la universidad, y tantas otras cosas que se lograron, pero tantas, muchísimas en este tiempo, y sin recursos, sino con financiación nacional, era producto de un modelo nacional que incluía no solamente a la gente, sino a los municipios que eran débiles como los nuestros. No te quería interrumpir, pero sin querer te metiste en el tema de las palabras que dijo Duhalde. ¿Cómo te cayeron? Mal. Creo que se equivocó o tiene que ver con los entornos que él habla. Cada uno tiene entornos. Si vos tenés un entorno y te llenan de ideas en la cabeza, por ahí tomás malas decisiones, te expresás de una manera creyendo que eso es algo cierto. Pasa en la política, pasa acá, pasa a nivel provincial y nacional. Y la verdad que escuchar, ¿viste? Te deja pensando, ¿no? Te deja pensando, decir, ¿a quién está escuchando? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Y a quiénes les interesa esta situación? Otra vez a la sociedad rural. Vos fijaste que el primer decreto o el segundo decreto que asume Macri era la sociedad rural que era del Estado Nacional, que la tenía en comodato y la tenía de Narváez alquilándola, usufructuando todo lo que significaba la sociedad rural. Se la da a los 2 días.
que tampoco tuvo problema en bajar la retención y a los que habían cosechado, levantarle al doble, exactamente al doble, los miles de millones de pesos que tenían, permitirle por 10 años esos dineros depositarlos fuera del país, entrar a la Argentina y cambiarlo por pesos para que tengan el 70%, millones de dólares transformados en pesos. Cuando se enteraban que iba a haber una moneda cambiaria, sacaban los dólares, lo ponían, dejaban los pesos, compraban los dólares y se llevaban la plata de vuelta al país que estaba. Creo que hubo un vaciamiento. Y algunos decís, los ves que andan en las manifestaciones con la bandera argentina. Una Argentina en la cual no estamos nosotros, no está la gente. Es un país, una institución sin gente. Quique, nadie te puede discutir a vos el hecho de ser peronista. Y en ese contexto, un peronista como vos, con la trayectoria que tenés, ¿cómo ves el gobierno de Alberto? Yo creo que no se ha podido ver, porque lo que sí generó muchísima expectativa... Te lo pregunto como peronista, ¿eh? Sí, porque analizar en este contexto de pandemia, en esta situación, es que quieras hablar de política o ver cómo haces algo terminado en el medio de apagar un incendio, ¿no? Entonces había un incendio tremendo que era lo que había dejado el macrismo, una sociedad disgregada, la gente mal, los pibes perdieron la ilusión de tener una casa por el procrear, no podían pagar las cuotas de los autos, perdían sus trabajos, cerraban las empresas, los organismos de control. Digo, había una situación muy grave que era la que tenía que afrontar Alberto y todo el equipo que estaba con ellos. Yo tengo mucha confianza, porque el peronismo tiene esa impronta de empezar a generar de alguna manera que la gente tenga consumo para empezar a levantar el mercado interno, y eso significa, sin ninguna duda, trabajo. Si te dedicas a hacer vivienda, como hizo el gobierno de Néstor y de Cristina, miles por miles de viviendas, hierro, alambre, cemento, arena, madera, machimbre, ladrillo, ruberoy, chapa, clavo de techo, ladrillo, los caños para la luz, cables, lámparas, después hay que amoblarla. Entonces, toda esa situación la tiene como concepto el peronismo. Yo vivo en una casa acá en el barrio obrero que hizo el peronismo. Y fue una solución, y se pagó muy caro durante mucho tiempo, porque mi viejo laburaba en 2 lados y una quincena, creo que de astillero, se cobraba en esa época, el astillero se cobraba por quincena, era para pagar la casa, 129 pesos, por mucho tiempo. Y trabajaba de mozo de noche para comer. No había lujo, no había auto, no había esto, no había lo otro. Así que creo que es lo que más le jode a esta gente. Por eso Duhalde, que tiene relación con esta gente o ha hablado con esta gente, pareciera ser que está más cerca de hablar con estos grupos de poder que con la gente común de cómo está, vio esto. Al principio el gobierno de Alberto había empezado a generar la expectativa y se notó en la explosión que significó en el verano, que la gente se desahogó, sabía que iba a haber una manta. Si esto iba a explotar económicamente, el peronismo le iba a poner un poncho para que no lastime a mucha gente. Eso es peronismo. Lo demás no, se corren y que explote la bomba, al mejor estilo Bolsonaro, que lastime a todos los que tengan que lastimar. Total, nosotros estamos corridos, tenemos para comer, vivimos en un barrio cerrado. Me parece que Alberto y el peronismo tenían esta gran posibilidad, ¿no? Que si había una bomba que tenía que ver con lo económico en su momento, un poncho le iban a poner para que lastimara la menos cantidad. Kicillof le pasó lo mismo, porque tiene que salir a correr con esto, y acá en Berisso exactamente lo mismo. No podemos analizar políticamente cómo está la situación a partir de este gran desafío que tiene que ver con estar encerrado y trabajar todo el día para que esto no crezca, ¿no? Esto es lo más grave e impensado para muchos. ¿Qué te hubiese gustado, Quique? Y perdóname que te tutee. Sí, ¿Qué es lo que te faltó hacer durante la gestión? ¿Qué te hubiese gustado haber terminado? ¿O me decís, esto me faltó, me hubiese encantado? Me hubiera gustado todo. El tema es los recursos. Si vos juntás 8 millones de pesos de impuestos y pagás 30 de sueldo, ¿cómo haces para hacer algo? Todo lo que haces lo haces con gestión. Desde la bajada de la bajadita, la plaza de Malvinas en el barrio Udogua, el barrio Eva Perón allá en el Náutico, todo lo que tenía que ver con la producción, todo lo que tenía que ver con ibas pidiendo y te iban otorgando o no, depende, lo que era el mercado de la Ribera, lo que tuvo que ver con la construcción de la cooperativa de Viñateros, la Génova nueva, la avenida del Petróleo, y bien subimos, hubo que hacerla nueva porque al secarse el canal, no había humedad, de tierra. Claro, no hubo humedad, entonces la tierra abajo, Berisso está sobre tierra gredosa, viste que cuando hay mucha sequía se abren las cosas, entra un ladrillo de canto. Bueno, esa tierra que se abrió debajo produjo esa ondulación, al faltarle la humedad que le promocionaba el canal de conclusión, ¿no? los canales aliviadores que eran de la entrada de los barcos, entonces esa conexión que había, ¿no? Esos canales servían para que cuando entraba un barco el agua se pueda mover
así distintos canales, porque desplaza millones de litros de agua, iba a través de las esclusas, iba saliendo y volvía. Lo conozco porque vivo sobre Vos estás ahí, claro. Y la verdad que ¿qué me decís qué? Y digo, yo tenía con el equipo nuestro que habíamos estado de muchos años, ¿no? Hubo funcionarios que habían estado ya con la gestión anterior, otros por otro lado en otros lugares, y nosotros teníamos muy claro que eran el puerto, porque vos tenés un concepto, es decir, Berisso nace y se muere con el puerto, no hay otra historia. Berisso nace con el puerto, la historia, nosotros queríamos dejar de ser la viuda de los frigoríficos, hay que dejar de ser la viuda. ¿Y cómo haces? Esa potencialidad que tenía Berisso, que era una ciudad portuaria, que en el momento del pensamiento unitario que hubo a nivel nacional, cuando además Menem lo viene a concretar, saca de la órbita de la Administración General de Puerto al Puerto de La Plata como que no le interesaba y lo pasa a la provincia de Buenos Aires como una conquista, a la provincia le quedaba grande salir de un puerto que sale de la órbita del pensamiento nacional. Cuando sale del pensamiento nacional es porque no te interesa, no tiene, solamente estás pensando, como en la época del 1810 hasta la fecha, hay un pensamiento unitario, centralista, que es el único que funciona, el puerto de capital y los puertos cerealeros. No por casualidad, el mismo día que esta empresa, Tecplata, manda los telegramas de despido a los jóvenes, a todos los muchachos que habían estado capacitándose durante mucho tiempo ahí, Macri y Vidal van a Quequén a embarcar grano para Vietnam. O sea, esta es la decisión política, es decir, el puerto granelero, este puerto no nos interesa porque los intereses de ellos están precisamente con el JP Morgan y toda la historieta que tiene que ver con esto, que siempre fueron el tapón para que este puerto no se desarrolle, porque lo quieren manejar al mejor estilo inglés. Esto es así. Sí. Las políticas de navegación, de carga, de descarga, eso lo manejan los ingleses, esto no hay ninguna duda. No querían este puerto, no querían que se desarrollara este puerto. Y para nosotros fue un gran desafío, hablando con Néstor en su momento, con Cristina después, con Scioli, con los diputados, con los senadores. Daniel toma la decisión de empezar a construir el puerto sobre las tierras que había en el frigorífico Armour, que eran tierras de puerto, más las tierras de Bachea, que aportaban unas 50 hectáreas para que se pueda hacer la terminal de contenedores. Ese fue el gran desafío. Esa empresa nos permitiría a nosotros volver a tener tasas municipales importantes. Nosotros tenemos el 1% o el 2% de lo que tiene Mario en Ensenada. Mario aprovecha muy bien y tiene una cantidad extraordinaria de recursos que se multiplica por 100. Si Berisso junta 30 de impuestos, Mario junta 150 de impuestos. Tiene 30 de sueldo, igual que nosotros, o menos, porque tiene menos empleados, hay menos habitantes también, pero sí tuvo un tiempo ordenándose y cuando empezó a juntar plata, Mario debería tener 2 sueldos ahorrados siempre y la cantidad de cosas que sueña las puede hacer. Porque todas las empresas, debe haber cientos de empresas importantes, YPF está de ese lado, Gas del Estado, Copetro, Petroque, Propulsora, el puerto, esto, todo lo que se te ocurra y cientos más, miles y cientos de empresas de logística están en Ensenada. Esa es la gran diferencia. Si Mario junta 100, tiene 30 de sueldo, te sobran 70 por mes, 70 millones. En un año son 700. Empezás a hacer obras todos los días y aumentaste de vuelta las tasas, al natural tenés 1.000 millones. Y eso fue lo que pasó con Mario, ¿no? Una buena estrategia de él y tiene los recursos para bancarse lo que sea. Por eso cuando el gobierno provincial empezó a recortar los víveres, porque Mario era muy crítico del gobierno, nacional y provincial, él tenía para bancársela. Acá juntás 10 millones de impuestos y tenés 40 de sueldo. Este es un tema que lo teníamos recontra claro, que no había cómo sacarle más plata a la gente y había que profundizar un solo rubro que tiene que ver nada más y nada menos que con el puerto. Estaba ocioso y parado durante más de 50 años. Nosotros nos propusimos hacerlo y lo logramos. El puerto hasta diciembre estuvo habilitado administrativamente y a partir de ese momento faltaba algunas otras cosas de logística, una calle, una conexión, algo que estaba faltando, pero el puerto estaba terminado, está con las grúas, está con las posibilidades, tenía la factibilidad, tiene todo para operar. Es una decisión política a nivel nacional que creo que Alberto la va a tomar, en poco tiempo creo que va a haber noticias, pero que nos agarró justo en este momento, además con todo lo que significó el gobierno Macri, que no quería abrirlo, ¿no? Es un aliciente eso que dijiste, que Alberto dentro de poco va a tirar noticias sobre Yo creo que va a haber noticias para esto porque hay gente que está trabajando en silencio para que esto pase.
es irremediable que el puerto tiene que funcionar, tiene que descomprimir capital, y eso le va a dar a la ciudad y a la región algo extraordinario, porque eso, a partir de eso venían otras empresas de logística. Estaba el puerto y no hay forma de que no podamos tener el aeropuerto mejorado. Claro. Es la única provincia que no tiene aeropuerto. Cualquier provincia, la más chiquita, tiene un aeroparque, un aeropuerto para todos los vuelos. Capital tenemos que ir a hacer aeroparque. Seguramente se hubiera reestructurado el aeropuerto, seguramente la hotelería, seguramente la logística, los recambios de tripulaciones. Iba a empezar a estar en el mundo. La Argentina iba a tener un puerto en Berisso, nada menos. Así como tenemos YPF Tecnología y TEC, que en toda Sudamérica no existe uno así, uno de los mejores laboratorios para desarrollo de tecnología propia, eólica, gas, litio. No solo por casualidad vino Cristina en un momento, vino a despedirse de este lugar, sí. Y Macri cuando vino en un momento dijo: lo que está bien hay que dejarlo, lo que está bien está bien, dijo. Y la verdad que es un tema extraordinario ese. Pero bueno, creo que me parece donde hay que juntarse todas las fuerzas políticas, las cámaras empresariales, todos como lo hicimos en algún momento, que fuimos hasta con Mario a dar la discusión en la Cámara de Diputados, en su momento para esta reforma de ley, fortalecer esa gran, valga la redundancia, esa gran fortaleza. No tenemos fortaleza. Si el río es una, pero si no está funcionando, no tenés recursos, no lo podés poner en valor. Y el verdadero recurso, más allá de lo turístico, de algunas cosas que tienen eventuales como la fiesta y eso, que son coyunturales, los ingresos locales diarios, es el puerto. El puerto es la vida. Una ciudad que tiene 12.000 hectáreas habitables. Cualquier ciudad de la provincia de Buenos Aires tiene 500.000 hectáreas, 400.000, 500.000, 600.000 hectáreas y 20.000, 30.000, 50.000 habitantes. No tenemos 100.000 habitantes en 12.000 hectáreas. Ni trigo, ni soja, ni maíz, ni leche, ni carne, ni pollo, ni huevo, nada. ¿Qué tenemos? El puerto. Y el puerto nos puede generar las tasas para empezar a impulsar otras actividades como la producción periurbana, otras actividades industriales, de logística, que Berisso pueda tener tasas para invertir en lo que falta todos los días. Las calles, asfalto, calcario, lo que te haga falta. Pero si no tenés recursos apenas podés pagar los sueldos. No se pueden pagar los sueldos, es más, tenés que pedir todos los meses para pagar los sueldos. Una última pregunta, Guillermo. ¿Cómo ves el peronismo acá en la ciudad? El peronismo tuvo un gran rol, sin ninguna duda, a partir de la presidencia cuando Ramón agarra la presidencia, los gremios tenían la gran oportunidad. Los gremios tuvieron un gran desafío de ponerse al hombro la recuperación para los trabajadores del peronismo como herramienta vectora de lo que eran las actividades productivas argentinas, de trabajo, culturales. Me parece que esa era una gran oportunidad. Empezó así, siguió así, después se descolocó un poco donde tuvieron que empezar a tomarse posiciones políticas por uno u otros candidatos, pero la verdad ocupó el rol. Después, bueno, se asumió, se cumplió el objetivo, se asumió porque también lo vivimos a nivel nacional y a nivel provincial. Yo soy congresal nacional, pertenecía a la mesa hasta hace poquito, también fui consejero de la provincia, consejero por la tercera, por el Partido Justicialista. Estuvimos todas estas movidas hasta que hace 2 años, bueno, hubo cambio, yo ya no estaba. Y veo que fue. Hoy me parece que el peronismo está rediscutiendo qué pasó con algunos compañeros que fueron parte irresponsables de lo que le pasó a la gente en estos 4 años, o eran socios del macrismo. En buena hora que estén juntos, con alguna autocrítica que hay que hacer y charlar, hay que recharlar todas esas cosas. No hay que amontonarse por amontonarse, porque si no es, viste, el juego de la mancha, pica piedra, y no. Me parece que hay que ver ahora cómo se sigue, a partir que muchos van a querer, a algunos les va a alegrar el desgaste del presidente, otros van a esperar que se equivoque, y otros seguirán siendo socios de la oligarquía argentina y tendrán la oportunidad de decir que son peronistas, pero bueno, en algún momento tuvimos alguna cosa así, ¿no? Cuando se intervino el Partido Justicialista, cuando el referente del peronismo era otro, no eran las autoridades electas, un montón de discusiones. Entonces, parecía ser que un sectorcito del peronismo que no estuvo nunca ni con Néstor ni con Cristina, los mejores 12 años para la Argentina fueron, y ellos estaban en otro lado, ¿no? Para no nombrar particularmente a nadie, si querés a nivel nacional había gente que intervino en el partido, es una cosa que no se puede creer. Yo creo que el partido tiene un rol extraordinario,
y con la juventud. La juventud es la que tiene la oportunidad de educarse, de adoctrinarse, de educarse en el peronismo, en los pensamientos de verdad, dejar la mezquindad, dejarse de trabajar para tal o cual persona, o tal dirigente para encolumnarte, porque después aparece un dirigente con unos pesos que lo mandan a armar y te arman los distritos para embromar. Las aspiraciones de algunos funcionarios provinciales o nacionales o de algunos de los legisladores que están acá cerca invierten unos mangos en una de base con un local y solamente te lo ponen enfrente al que está de turno. Para ver si juntan alguno, entonces venden después que tienen una punta en Berisso, una punta en Magdalena, una en Punta India, tal, y lo único que hacen es destruir lo que le costó mucho limando asperezas es al gobierno local, ¿no? De sumar compañeros, de estar en mesas heterogéneas, no homogéneas. Lo heterogéneo cuesta. Nosotros habíamos armado un equipo muy importante, muy heterogéneo, que era de distintos lugares, no homogéneo, con distintos pensamientos, pero teníamos un objetivo, ¿no? Que era el tema de acompañar al modelo... Era un proyecto colectivo. Un proyecto colectivo, estábamos adentro, sumamos todos los que pensaban de la misma manera, y en función de eso pudimos ser escuchados. Entonces, cuando vos aparecías en el gobierno nacional, tanto o debido, o el presidente, o vicepresidente, u otro ministro, nos escuchaban con atención. Es decir, nosotros veníamos a traer la necesidad de un pueblo que fue siempre bastardeado, que siempre éramos el patio trasero de la región, porque toda la mente se concentraba en La Plata por el poder político y judicial que tenía. Si hablamos de LAP, éramos el último que venía en una camioneta a atendernos a algún poste caído. Primero iban a atender todos Citibel y Gonet, donde estaba el poder político de la provincia, porque vivían todos en esos lugares, y después venían si les sobraba una camioneta. Encabezamos muchas discusiones de eso, ¿no? Gruesas. Las inundaciones para nosotros un tema, ¿no? Es decir, todo el agua que vino de La Plata en algún momento fuimos a discutirla como corresponde. Tratamos de hacer y nos encaramos el mayor plan hídrico de la historia de Berisso. Pero creo que hoy el peronismo tiene eso, no son casualidades, no porque aparece un grupo nuevo y el más puteador o el que más jode. No, me parece que falta tener la razonabilidad de qué está pasando, porque esto es grave lo que está pasando. Es grave con el coronavirus, pero también está grave que pasa dentro del peronismo, con el que no me importa a dónde ni con quién, la cuestión es que yo tengo que tener un cargo. Y si no me dio un cargo, este es un jodido, y si me lo dio y se lo dio al otro, otra cosa. Y hay cientos de miles de personas en una manifestación que vos lo vas a ver que van a discutir y a pelear por un ideal, y que lejos están de discutir un cargo. A veces te toca, a veces sin querer, a veces sos, porque tenés condiciones, porque te buscan los compañeros, porque te pasó tal cosa. Pero sí me parece que uno debe actuar de la mejor manera. El peronismo no es el lugar o la vidriera para decir yo soy peronista porque llego al campo popular y actúo como la UCD, ¿viste? Pasó gente que se decía peronista pero tenía pensamiento y su origen, su ADN tenía que ver con el liberalismo, u otros con otra historia, y se acercaron porque lo amnistiaba con la sociedad eso, amnistiaba. Y después te das cuenta, al tiempo te das cuenta. Y en momentos como estos te das cuenta. En el momento de la ley de medios fue donde más nuestro partido sufrió. Porque muchos que estaban cobrando a través de fundaciones y de cosas que juntaban, o YPF o aerolíneas, que tenían inversiones en fundaciones, tenían un montón. Y muchos se corrieron en ese momento por no dar esas discusiones, por no pelearse con Manieto. Y Manieto y lo que significa todo el clan de poder.